Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros, como todos los domingos, preparados para irnos al infinito y más allá, revisando los temas importantes en ciencia, salud y tecnología, pero hoy con un programa especial. Todos felices, todos acá revolucionados, porque nos visita el rey Adrián Paenza. El gran Adrián Paenza, que hizo historia en la Argentina en todo lo que tocó, porque realmente todo lo que hizo incursionó en, además de ser matemático, dar clases en la universidad, trabajar en periodismo deportivo, político y científico, en todo lo hizo de una manera superlativa. Y hoy tuvo la gentileza, hace varios años que no venía y no aparecía en medios en la Argentina, la gentileza de visitarnos, por lo cual nosotros estamos realmente agradecidos. Así que dennos unos minutos para encender motores y ya mismo nos vamos al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, y como hacemos habitualmente, vamos a darles las vías de comunicación, no sin antes contarles que, por supuesto, nos pueden seguir a través de todas las plataformas del Destape. Nos pueden escuchar a través de la M1070 y nos pueden ver y escuchar, por supuesto, a través de la transmisión de YouTube del Destape, a través de TDA y, por supuesto, también a través del canal número 20 de Telecentro. Y ahora sí, habilitamos las vías de comunicación para este programa de lujo que tenemos el agrado de tener en el piso a el gran Adrián Paenza. Nuestro WhatsApp que está activo, 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. También nos pueden escribir vía Twitter a estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Siempre recuerden con el hashtag al infinito y más allá. A través del canal de YouTube también pueden participar en el chat, los leemos a través de ahí y les pedimos, como siempre, el like para que se suscriban de alguna manera a todos los contenidos del Destape. Nora, si te parece, ya comenzamos con este hermoso momento de la radiofonía argentina. Así es, realmente un privilegio y empezamos agradeciendo a Adrián Paenza que se haya acercado hasta los estudios del Destape para charlar con nosotros, para contarnos cómo es la vida de un matemático que incursionó en todo lo que se les pueda ocurrir. ¿Cómo estás, Adrián? Y estoy abrumado, puedo empezar a decir así. Estoy muy bien, estoy muy contento. No estoy bien físicamente, no estoy bien de salud, pero estoy muy contento de estar y voy a estar bien. Así que quería venir al programa, muchas veces quise venir y no pude por diferentes razones, no por problemas de salud, pero estando acá en la Argentina, si iba a ir a un lugar tenía que ser al programa de Nora Bar. Así que... Adrián, disculpas de esto. La verdad, un honor, un lujo tenerte acá. Solamente una o dos pildoritas para refrescar a quienes nos escuchan. Todo el mundo lo conoce, así que no necesita presentación. Pero voy a decir solo dos cosas. Adrián Paenza, como decíamos, es doctor en matemáticas, se licenció en matemática en la UBA, hizo el doctorado, pero además se ganó 22 Martín Fierro y es el único periodista del país que los ganó en todos los medios, radio, televisión y además en 3 categorías diferentes, en periodismo deportivo, en periodismo político y en periodismo científico. Sin palabras, nos deja sin palabras porque realmente es algo totalmente superlativo. Pero además de eso, Adrián Paenza es premio Lila Bati a la difusión de la matemática. Un premio que se da solo una vez cada 4 años. Empezó a entregarse en 2010 y Adrián
fue el segundo elegido para recibir ese premio internacional que entrega la Unión Matemática Internacional, porque además de todo lo que les conté de los programas de radio, de televisión, de haber introducido la NBA en la Argentina, de haber hecho una tarea enorme con Alterados por Pi para difundir la matemática, escribió casi 20 libros traducidos a una cantidad enorme de idiomas, hasta aquellos que uno no puede entender, como el chino o el coreano, y entonces es considerado internacionalmente uno de los matemáticos o de las personas que más hizo por la difusión de la matemática. Adrián, de nuevo, gracias infinitas por habernos venido a visitar. Nos encontramos encantados de verte mucho mejor porque vos lo mencionaste, estuviste pasando un momento difícil de quebrantos de salud. ¿Fue por el COVID? Fue por el COVID. Yo me infecté el 1 de enero del 2022, o sea que llevo 2 años y 7 meses y un poco con problemas, pero los quiero solucionar y quiero vivir de la mejor manera que pueda. Estar acá es una manera de sentirme. Hace 6 meses no hubiera podido conversar. El COVID, yo me propuse, tuve mucho tiempo para pensar en todo este tiempo, y pensaba, digo, si yo no voy a escribir más ahora porque ya no estoy en condiciones de escribir, creo. Pero aparte no quiero, ahora quiero vivir, quiero no tener que tener una excusa para ir a visitar un lugar, quiero pararme en una esquina y porque me da la gana y no tener que hacer más nada. Y pensaba, si yo tuviera que escribir ahora un libro, creo que escribiría sobre lo que significa para mucha gente que no tiene la posibilidad de decirlo públicamente o que no tiene una plataforma lo suficientemente amplia para decir que el COVID fue, obviamente, porque murió un montón de gente, pero también lastimó de maneras. Yo quería escribir sobre lo que significó coexistir con el COVID, y que los diagnósticos, las medicinas y todo no están todavía porque no hay datos suficientes, porque esto pasó cuando empezó en el 2019, hace 5 años, empezó, digamos, a fines del 19. Entonces, dije, pues pensé, si voy a escribir sobre esto. Pero hay 400 millones, según la última estimación, 400 millones de personas que sufren las consecuencias del COVID prolongado. ¿Se dice COVID prolongado lo que yo decía, COVID largo? Long COVID o COVID prolongado es lo mismo. Muchas veces se disminuyó, incluso hubo presidentes que dijeron esto es una gripecina, esto no es nada. Bueno, aparentemente no es tan nada, ¿sí? Muchos tuvimos la suerte de atravesarlo sin problemas, pero hay muchísimas personas y lamentablemente no se sabe y no se le da la importancia que debería tener, porque muchas veces los síntomas son muy inespecíficos, ¿no? Son muy inespecíficos. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que me pasó es que no podía pensar y no me interesaba lo que me decían, lo cual es una crueldad infinita, porque yo tenía la necesidad de desconectarme de mi vida, o sea, de mis seres queridos, de la gente con la que me comunico, dejemos de lado mi familia, mis amigos, porque no me interesaba lo que me decían y me daba mucha pena que otra persona estuviera ocupando mi mente para deformarme no solo físicamente, sino que me dejaba mentalmente obnubilado. No podía, qué sé yo, hablaba con mi sobrina y no me interesaba lo que me decía, por ejemplo. Entonces les pedí que no hablar, que me tengan paciencia. Eso fue porque yo quería recuperarme. Por eso pensé que esto no iba a suceder nunca más. No pensé que iba a poder volver a la Argentina, a ver la calle Corrientes, o comer una porción de pizza, fainá, sándwiches de miga, o no sé, alguna cosa por el estilo que no puedo comer en otras partes del mundo, que son las empanadas, qué sé yo. Ayer estuve a la noche comiendo en la casa de mi amiga Ana María, que hace unas empanadas que no puede ser. Extrañaba comer empanadas. Hay empanadas afuera, pero yo quería comer esas empanadas. Entonces me di el gusto de poder estar con un montón de amigos y de mi familia, y etcétera, y la estoy pasando muy bien. Muy bien. Tus amigos están enloquecidos porque te recuperamos sí. en 3 dimensiones, porque una cosa es mandarte un WhatsApp,
¿no? Es verdad. Y otra cosa es tenerte acá, y debo decir que conozco poca gente de la que uno frecuenta tanto, que tenga una legión de amigos que lo aman como te aman a vos, Adrián. Realmente porque viví cosechaste- mucho, porque viví muchos años. y cosechaste muchísimo cariño, y has hecho, además de tu obra profesional, de los libros que siempre involucran una parte profesional y otra también de pasión, de gusto, de disfrute, has hecho una enormidad de bien, por ejemplo, con tu programa Alterados por Pi, que difundió la matemática y llevó la matemática hasta los rincones más increíbles, ¿no? Oye, mira, yo lo decía el otro día, el martes, cuando me junté con todos ustedes, que como programas de rating, evidentemente Alterados por Pi, no sé qué rating tenía y nunca me importó, pero que si fútbol de primera, los mundiales, son números que son exorbitantes, irrepetibles, la nota con Maradona en el 94 en Dallas, qué sé yo, son cosas que... Pero yo nunca trabajé en muchos programas de radio, televisión, revista, todo, pero nunca tuve la satisfacción de recorrer el país con Claudio Martínez y todo el grupo de todos, Woody González. Bueno, no los voy a nombrar porque si no me va a llevar todo el tiempo y no me voy a acordar de todos. Pero de viajar por el país, coexistir con ese grupo y ver lo que pasaba con los chicos. Porque lo que pasaba con... No voy a contar anécdotas de eso, pero me dieron una alegría. No saben, ustedes hablan y ustedes están contentos, pero yo también estoy contento, porque no voy a usar la frase, pero la voy a usar, que es una caricia en el corazón. ¿Cómo se sentía? Yo te lo dije a vos el otro día cuando me preguntaste en la reunión, me dice, ¿cómo te sentís? ¿Y cómo se puede sentir uno? Pónganse por un momento en mi lugar. Me siento bien, me siento muy bien, me siento demasiado bien, y me suena muy ampuloso todo, me parece, hacía que, bueno, pero estoy contento. Y lo que hicimos con la idea de llevar el programa, de llevar, como decían los chicos, la televisión, llegó la televisión, e instalar un estudio, viajábamos 11 personas, y recorrimos todo. Aparte me sirvió para conocer la Argentina y conocer de cerca, llevar a lugares en Jujuy, donde los chicos tenían una computadora, una de las de Conectar Igualdad, y creo que era, bueno, de esa época, y no tenían internet, pero los mismos chicos se fabricaron, generaron una intranet, o sea, se comunicaban entre ellos. Yeah. Y yo me acuerdo de haber estado sentado en un patio, si no fue Salta, fue Jujuy, creo que fue en Jujuy. En alguno de los dos lugares además me apuné, que estaba Claudio Martínez conmigo tratando de hacerme mascar coca para desapunarme, y yo no quería mascar coca. Bueno, pero yo vi a los chicos sentados en un patio, ellos no sabían quién era yo ni nada, estaban no había recreo en ese momento, estaban dos afuera de la clase conectándose entre sí. Y los padres no tenían idea de lo que estaba pasando. Entonces, todo eso, si uno logró abrirle una ventana al mundo, bueno, yo creo que si hay algo que fue un plan, que es igualar las posibilidades, difundir, porque yo tuve el privilegio de estudiar, de prepararme, etcétera, y por qué no lo va a tener otra persona. Todas las personitas que nacen acá deberían tener garantizados todos los derechos mínimos, no solamente comer, vestirse, tener un techo, sino también educarse. Digamos, yo le decía en algún momento, acá está mi sobrino Alejandro, que me trajo, y yo le decía a Alejandro que el hablar inglés, por ejemplo, que parece bueno, pero es que abre un mundo, es como decir, no me voy a conectar por internet. Miren el privilegio que es tener la computadora, el teléfono, lo que fuere. Pero estamos seguros que todos los chicos tienen eso, tienen garantizado eso. El futuro permite estar seguro que como prioridad, lo más importante, por supuesto que empieza la salud, porque sin salud está claro que no hay ni computadora ni nada. Y digo computadora por resumir, estar conectados, estar educados, estar informados. Cuando yo en la vida nunca acepté ningún cargo por un puesto político, pongamos así. No porque no me los hubieran ofrecido, aunque suene arrogante, pero yo nunca quise tener poder, no me interesa. Pero sí acepté en un momento determinado, el jefe del departamento, ahora fallecido, el doctor Sadonaiski,
me ofreció ser secretario académico del Departamento de Matemáticas. No sé qué año, pero en algún momento fue. Y ese cargo lo acepté porque era un cargo, entre comillas, académico. Y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, lo que voy a contar ahora, multiplíquenlo por la cantidad de universidades, facultades, departamentos. Bueno, llegaban todos los meses revistas científicas, siguen llegando. Revistas científicas que se ponían en la hemeroteca de manera tal que los matemáticos pudiéramos ir a la hemeroteca y buscar a ver qué es lo que se estaba publicando en el mundo sobre el tema de trabajo. Bueno, pero las revistas llegaban algunas veces con 2 años de tardanza, lo cual significa que algún matemático, puedo dar ejemplos concretos, que estuvo trabajando en un problema que él creía que no estaba resuelto, y cuando llegó la revista se dio cuenta que lo que él había dedicado, no sé, 1 año, 2 años, es como decir, encontrar un papel o una revista que te dice no siga más porque eso ya está hecho. Bueno, entonces yo tengo un amigo en España que en aquel momento era decano de la Universidad Complutense de Madrid, o jefe del Departamento de Matemática, Baldomero Rubio Segovia. Entonces lo llamé por teléfono a Baldomero y le digo, haceme un favor, Baldomero, ustedes en Madrid tienen todas las revistas científicas que les llegan a ustedes en tiempo y forma. Entonces le digo, haceme un favor, sacale una foto a los índices, o sea, donde aparezca cuáles temas se tocan. Y si podés, mandámelas como si fueran anilladas, para que yo pueda poner eso en el Departamento de Matemáticas de manera tal que por lo menos demoremos lo que tardaba en llegar de Madrid a Buenos Aires, y de esa manera, en esas condiciones, trabajábamos nosotros. Y hoy, por Zoom, trabajan, digo matemáticos, podría decir químicos, ingenieros, filósofos, están conectados con todo el mundo. Mi preocupación es que eso no sea un privilegio, sino que eso sea un derecho. Un derecho que después vos podés optar por usarlo o no, pero es tu elección. Está en el menú, está acá, pero el menú es igual para todos. Entonces, divulguemos todo, porque para poder elegir, si uno comió toda la vida polenta y arroz o lo que fuere, uno no sabe si eso es lo que le gusta más, pero porque no tuvo alternativas, comió para poder sobrevivir. Bueno. Justamente alguna vez, que charlamos tantas veces, vos me decías, porque vos sos considerado lo que se llama comúnmente un niño prodigio, entraste a la universidad a una edad difícil de creer, terminaste la licenciatura en matemáticas y siempre uno te dice, ay, qué bárbaro, un superdotado, y vos siempre tu respuesta con la humildad que te caracteriza es, no, yo no hice nada diferente, sino que mis padres Así es. ¿no? me ayudaron promoviendo eso, estimulando ese gusto, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a la matemática y por qué vos pensás que cualquier chico puede enamorarse de la matemática, que es una de las disciplinas en la escuela, o tal vez la más temida, la menos identificada como algo que te puede dar disfrute? Bueno, se me disparan en la cabeza un montón de cosas para contestar. Primero, que yo no me siento prodigio ni nada, sino que privilegiado, si un niño privilegiado, ninguna duda. Yo nací y no elegí eso, nací en un hogar donde mis viejos nos daban las oportunidades, como digo, en un menú. Si hubiera nacido otro chico en mi casa, en lugar de mí, supongan que en el momento, en aquella época, cuando yo nací, se sacaban a los bebés, se los llevaban a las madres únicamente para amamantarlos y después se los sacaban y los llevaban a otro lugar. Suponete que se hubieran equivocado de niño y en lugar de mí hubieran traído otro. A lo mejor ese otro no hubiera sido matemático o periodista o lo que fuere, pero hubiera encontrado, porque tenía, no sé, genéticamente venía de otra manera preparado, pero venía a ser estimulado en un lugar en donde hubiera encontrado que a lo mejor le gustaba pintar o le gustaba, no sé, correr una maratón o un maratón, no sé qué, pero hubiera encontrado seguro lo que le gustaba. Porque yo tenía, a mí mi vieja me llevaba al Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, íbamos en subte, y me llevaba a aprender a patinar sobre hielo. Y no nieva en Buenos Aires.
no hay hielo, digamos, en general, digo, no es que nunca haya nevado. Pero yo iba porque mi mamá quería acompañarme y estimularme para eso. No habríamos de estudiar inglés. Bueno, yo fui a la Pitman a aprender, me recibí de dactilógrafo, tipeando 50 palabras por minuto. Y yo muchas veces le preguntaba a mi vieja, después, ¿por qué pensabas que yo tenía un futuro como secretario? Y hoy, particularmente, nadie aprende a escribir a máquina, porque primero que no hay más máquinas de ese tipo, y uno escribe con los dedos. Bueno, pero también eso pasó porque yo pasaron muchos años. Cuando yo nací no había transistor, o sea que no había radio, la radio no había radio portátil. Claro. De manera que íbamos a la cancha, o yo iba a la cancha, qué sé yo, y había en una diagonal, elijan cualquier diagonal de la cancha larga, del rectángulo, y en una punta y en la otra se ponía un cartel que se llamaba el Alumni, en donde aparecían los partidos que se jugaban, pero no decía, por ejemplo, Racing contra Banfield. Le correspondía a Racing una letra. Voy a decir si estoy hablando mucho. No, miro el reloj porque en algún momento vamos a tener que hacer una pausa, pero adelante. Cuando vos quieras. ¿Lo de la matemática se te ocurrió a vos o alguien te sugirió? ¿Y si estudias matemática? No, lo que sí es que lo que me había enamorado es de la química. Entonces mi idea era hacer el ingreso para estudiar química. Pero el curso de ingreso, como es hoy, había matemática, física, química y biología y geología era una sola materia. Entonces eran las 4, 2 por cuatrimestre. Y cuando empecé, la primera clase que tuve fue de matemática. Y a mí me sorprendió mucho la forma en la que me ilustraron los docentes, que lamentablemente no recuerdo el nombre, pero me gustaría recordarlo porque esa es la importancia que tuvieron ellos sin saber. Tocaron mi vida de una manera en que ese curso, lo que ellos hablaban y lo que a mí me hizo cambiar de orientación. Yo ya sabía en el segundo cuatrimestre que no quería estudiar química sin haber tomado una sola clase. Yo quería estudiar matemáticas. Yo quería ver cómo podían pensar de esa forma. Yo recuerdo haber llegado tarde, porque el curso yo iba a la mañana al secundario y a la noche iba de 8 a 11 de la noche a cursar el ingreso. Que fue la época en que por primera vez en la historia se daban clases por televisión de física, que había un profesor, no me acuerdo el nombre, que grababa las clases o las daba las clases en lugar de hacer Bueno, y yo llegué una noche a la casa de mis viejos, donde yo vivía todavía, y les dije, yo acabo de ver, estos tipos o están locos o algo les pasa, pero yo quiero entender, porque, bueno, una cosa, hablaban de silogismo, las cosas de lógica y etcétera, y yo me quedé muy impactado. Entonces, a mí no necesité que me dijera nadie nada. Fue el entorno, las posibilidades. Uno necesita, ayer me decía Alicia Dickenstein, uno necesita tener la información. Después elige cómo la va a usar, pero al principio tienes que conocerla, la información. Y después vos optás. Y yo esa información de lo que daban ahí, más del entorno, yo también pasé las mejores épocas de mi vida, seguramente la pasé en la facultad. ¿Por qué no aprovechás vos para hacer tu pausa? ¿Hacemos una pausa? Sí. Hacemos una pausita y enseguida seguimos con Adrián Paenza. Bueno, muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Recordá que nos podés seguir a través de la transmisión en vivo del canal YouTube del Destape, a través de TDA del canal número 20 de Telecentro, y también nos podés escuchar a través de la radio AM 1070, el Destape en todas sus plataformas. Estamos contentos de tener a Adrián en el piso y contentos también de tener todos los mensajes de ustedes. Muchísimas gracias por estar del otro lado, como siempre decimos, apoyando Al Infinito y Más Allá. Compartimos algunos de los tantos mensajes, les pedimos disculpas, no podemos compartir todos. Fernanda Vázquez dice, qué lujazo tener a Paenza con Nora, un placer, saludos desde Ushuaia. Mirta Temprano, mi admiración al gran Adrián Paenza y mi agradecimiento a ustedes por traerlo. Abrazo fuerte. Ángel Luis Barney, buen día Nora, ansioso por escuchar todo lo que dice Adrián Paenza. Mario Martín Guilardino, gracias Nora por estar todos los
los domingos. Sos el sol de la ciencia. Prende tu ojo, el usuario dice, fuerza Adrián, te queremos. Luis Levilao, Paenza fue el que le puso el micrófono al Diego, a quien le dijo, te juro que me cortaron las piernas, ¿no? Gran recuerdo. Psico Dulce, que te recuperes, Adrián, te necesitamos. Emilio Salas, hermoso verte, Adrián. Mónica Villa, qué lujazo. Nora y Adrián juntos. Algunos de los tantos y miles de mensajes que nos están llegando. Y también compartimos algunos, Flor, si sos tan amable, de los mensajes que ustedes nos dejan de voz. No tengo palabras para agradecerles. Qué lindo momento, gracias, gracias. Gracias Nora, pero gracias Adrián por elegirnos. Admirado, por supuesto. Silvana de Cruz Alta, profe de Cruz Alta. Hola Adrián, un gustazo verte. Gracias a tus libros pudimos enganchar que a mi nieto le guste la matemática. Te sigo desde siempre. Muchas gracias Nora por esta visita. Habla Carlos de Tandil. Encima que el programa ya tiene su prestigio bien fundado, está Adrián Paenza en el aire. ¡Qué gloria, qué felicidad! Tantísimas gracias para Nora Bari y equipo. Bueno, muchísimas gracias como siempre a todos. Compartimos algunos más para que no quede tanta gente afuera participando y los seguimos invitando a participar, por supuesto. Nélida Amarele, buenos días, es un placer volver a ver a nuestro querido Adrián Paenza, un orgullo para los argentinos. Pablo Barrientos, vamos Paenza, te alienta. Lili Sola, abrazo enorme Adrián, siempre en nuestro corazón. Muchísimos mensajes, muchas gracias. Si vos todavía querés seguir participando, lo podés hacer a nuestras vías de comunicación, vía WhatsApp, escribiendo o también dejando tu mensaje de voz de 15-30 segundos al 11 25 80 93 60, vía Twitter en @alinfinito1070 y @eldestape_radio, siempre con el hashtag alinfinito y más allá, y también por supuesto a través del chat de YouTube, y les pedimos como siempre su like para esta transmisión en vivo a través de YouTube. Ahora sí, Nora, si te parece, Adrián, seguimos compartiendo este hermoso momento del programa. Uno de los mensajes, claro, no alcanzamos a leerlos todos. Uno de los mensajes decía Adrián, gracias eternas por hacernos sentir que no somos inútiles. Y yo creo que esa es la sensación, la emoción, el sentimiento que tienen todos los que te escuchan hablar, todos los que vieron tus programas. Nosotros dijimos que Adrián escribió casi 20 libros, sí. Trajimos algunos, por ejemplo Detectives, una invitación a develar 60 enigmas de la matemática, un matemático ahí, por favor, matemática explícita, la matemática del futuro, y todos estos libros tienen un denominador común, y es que vos contás la matemática no como algo hermético solamente para iniciados, sino que de alguna manera te las arreglás para que sea un desafío, un estímulo, una historia, un cuento. Las historias son lo que a los seres humanos nos gusta más, que tiene matemática dentro, pero que se puede ver en historias de todos los días, en cómo sentarse en un bar si uno quiere estar más lejos del resto de las personas, o en fin, cómo encontrar el camino más corto. Bueno, no voy a resumir, imagínate, ¿no? 20 libros. Pero todo empezó, esa aventura, un poco con Matemática Estás Ahí. ¿Cómo fue? Bueno, nosotros hacíamos el programa con Claudio Martínez, el productor general de todo esto, y él quería que yo hacíamos Científicos Industria Argentina. Alterados por Pi empezó un poco más tarde. Entonces Claudio me pidió que por qué no hacía lo siguiente, proponía algún problema y lo contás en el final de un programa y lo resolvemos al principio del siguiente. Entonces, como yo vivo afuera, venía acá a la Argentina 2-3 veces por año y grababa, porque el programa no se interrumpía nunca, salvo para Navidad, Año Nuevo, cosas por el estilo. Entonces yo contaba las historias al final y las grababa todas juntas. Grababa el planteo, la ropa que siempre usaba era ropa negra, y no me daba cuenta que yo tenía algunas camisas negras
que tenían botones de distintos colores blancos. Mi vieja me preguntó, ¿vos te cambiás los botones? Yo, no me cambio los botones, me cambio de camisa porque no se nota. Porque si no, no lo podían editar el programa. Claro. Entonces, bueno, así transcurrieron muchos años, 14 años, qué sé yo. Y en un momento determinado, después de haber pasado 3 o 4 años, me llamó Diego Golombek a Estados Unidos y me dijo, Adrián, voy a ser el director de una colección que se llama Ciencia que Ladra. Me dijo, ¿no tenés ganas de escribir un libro? Le digo, no, digo, el libro de matemáticas no le va a interesar a nadie. No voy a escribir. Me dice, pero hagamos una cosa, yo te propongo, no tenés que escribir nada. Tenés que agarrar y contar las historias que fuiste diciendo en el programa. Contalas, yo te lo edito y lo publicamos. Digo, déjame pensar. Entonces lo pensé y hice la siguiente cuenta. Si yo grabé, supongamos, 50 programas por año, pongamos 40, entonces en 2 años había grabado 80 historias. 80 historias iba a dar para más de un libro. Digo, entonces el libro, si escribo 2 historias por mes, por día, entonces voy a llegar, en poco tiempo voy a llegar a 60, qué sé yo, en 30 días, propongamos que me... Entonces le dije a Diego, bueno, la voy a escribir. Entonces lo único que hice fue copiarme a mí mismo, que fue siempre copiarme de otros que habían hecho algo antes, porque en definitiva lo único que hice fue escribir a mi manera lo que está... Yo no descubrí nada, todo estaba hecho antes. Y entonces en un momento determinado le mandé los textos, pero después había que arreglar, no las cuestiones económicas que no eran lo relevante en ese momento, sino que la editorial quisiera publicar eso. Entonces yo vine a la Argentina en un momento y me presentó Diego Golombek a Carlos Díaz, que es el director de la editorial. Siglo XXI. Siglo XXI. Entonces yo le dije me dice, bueno, vamos a firmamos un contrato, pero con la condición de que, y eso fue muy importante para mí, de que los libros se pudieran bajar gratuitamente por internet. De manera que toda persona que tuviera acceso, fuera personal o en una biblioteca o en un bar, donde tuviera conexión, pudiera bajar el libro y que no dependiera de su poder adquisitivo que lo comprara o no. Por supuesto, cuando yo dije eso, Diego Golombek estaba sentado al lado mío y Carlos Díaz estaba sentado enfrente. Y yo recuerdo que tipeaba, hacía así con los dedos, como que no podía creer que yo le hubiera dicho eso. Y yo le digo, mira, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero escribirlo, pero para todos. Entonces, él publicó, me dijo, bueno, voy a imprimir, siempre se imprimen 3.000 libros, de entrada voy a imprimir 4.000. Digo, bueno, eso decidí vos, yo no sé. Y de ese libro se vendieron más de 1 millón de copias solamente en la Argentina. Entonces, no dependió de mí, yo no sabía que eso iba a pasar. Carlos Díaz tampoco, ni Diego, ninguno de nosotros sabía lo que iba a pasar. Pasó porque había un hueco que no estaba lleno. Y entonces alguien lo vino a buscar, donde encontró cómo rellenarlo. Pero no dependió... Si yo hubiera sabido que esto iba a pasar con la matemática, yo hubiera escrito los libros hace 30 años, si no es que es cosa que aprendí justo cuando empecé. Yo no lo escribí, y tengo una anécdota para contar sobre esto. En un momento, Carlos Ulanowski no sé si era jefe de redacción, pero en la página, las 2 páginas centrales de Clarín, en aquel momento, me propuso escribir una nota en defensa de las matemáticas. Entonces, la escribí y puse, Carlos la tituló él y puso en defensa de las matemáticas. Y yo la primera frase es, ¿matemática estás ahí? No, me estoy poniendo las preguntas. Y conté, bueno, en la facultad sí hubo un cierto revuelo, porque naturalmente eso no pasaba, digamos que se publicaron. Ahora, al día siguiente, a mí no me llamaron para decirme de Clarín o de donde fuera, seguí escribiendo, hace esto, se fumó, pasó, se agotó a tal punto que mi vieja, ahora fallecida, ella la imprimió, la puso y la enmarcó y lo tenía en la casa de ella como un logro. Y bueno, o sea que empezó y a partir de ese momento después obviamente los escribí, hace más de 20 años que estoy en Estados Unidos y escribí un libro por año, más o menos hasta que me infectó el virus. Pero hasta entonces fui escribiendo, porque lo único que tenía que hacer era reproducir las historias, quiero decir que otra vez,
no me quiero quedar con el crédito de que, y no es una cuestión de humildad, esto es fáctico, basta ver que en general todo lo que está escrito fue escrito antes, de alguna manera. Tienen la forma de escribir yo, de hablar yo como cualquier persona. Impronta, pero sí, tiene la historia, tiene toda esa historia que uno la lee y está como charlando con un amigo, Y ¿no? que es así. Yo le decía recién a Sebastián, el problema con la matemática esencialmente lo tenemos nosotros, como en general lo tenemos si uno quiere comunicar y no puede comunicar porque la otra persona no entiende, uno no sabe si la otra persona, primero que no sabe para qué le sirve. Es la primera. Entonces, la matemática en general en los colegios, por lo menos en aquella época, daba respuestas a preguntas que nadie se había hecho. No es que vos le enseñabas a un chico cómo patear un tiro libre para que la pelota se curve, o a una chica para resolver una ecuación que tiene, aunque sea una ecuación sencilla, lineal, de cuánto es el cambio cuando tiene que ir a pagar con algo en un kiosco y cuánto le tienen que dar. Ahora ya está todo automatizado, pero ahora tiene que servirle para algo, porque si no, ¿cómo enganchas a alguien? Yo sin entrar en un lugar acá en la radio donde están hablando de cómo coleccionar estampillitas de Tailandia, y no sé si me queda, por respeto a lo mejor me quedaría unos minutos, pero después me voy. Ahora un chico no puede levantarse y decir, a mí esto no me interesa. Ahora, entonces depende de mí agarrar y convocarlo y decirle, mirá, yo te voy a mostrar, y que no depende, yo tuve que preparar esto. Y no es que vengo acá, vos me apretás un botón y a mí me sale una historia de matemática. Llevo muchos años haciendo lo mismo y antes de venir acá tuve que prepararlo. Entonces tuve que prepararlo de manera tal de que intercambiáramos e interactuáramos. Para mí fue clave históricamente, como estoy acá, yo necesito ver que la persona que es interlocutora o interlocutor mío esté interesado. Digamos, que sea, de alguna manera atraparlo. Y decirle, mira, déjame que te cuente esto, déjame que te prepare un poquito y después te cuento una historia que vas a ver que te va a interesar. Yo no soy un locutor al que le pagan para que diga algo que no necesariamente cree o no cree. A mí, yo lo que cuento es porque me gusta a mí. Entonces, si me gusta a mí, yo siempre supongo que eso nos pasa a todos. Si me gusta a mí, te debe gustar a vos también. Déjame que te lo cuente. Entonces, eso es esencialmente. Yo lo que hago es buscar historias, buscar historias que me parecía que me gustaban a mí. Entonces digo, bueno, si me gusta a mí, voy a tratar de convencer a otra persona que también le va a gustar. Por lo menos que sepa que existe. Así que esa es, en resumidas cuentas. Adrián, los oyentes nos piden, y además nosotros también queremos saberlo, no podemos repasar porque sos una fuente inagotable de anécdotas de tu vida como relator deportivo o comentarista deportivo, que uno es como que no confluye una cosa, un matemático, con eso, como de tu vida como periodista de política, de todo no lo podemos abarcar, que nos encantaría realmente poder abarcarlo, pero te queremos preguntar, porque vos, como decís, vivís en los Estados Unidos, una de las potencias científicas del mundo, pero además conocés medio mundo, no digamos todo el mundo, pero medio mundo sí, lo conocés. De hecho, el premio Lilavati te lo dieron en Corea. Y sabés, porque te enterás por las noticias, que estamos pasando un momento muy difícil para los científicos aquí en el país. Y sin hacer nombres, porque no interesan las figuras circunstanciales, pero queremos saber tu opinión como científico, como persona que conoce el desarrollo de otros países, lo que ocurre en otros países. ¿Qué opinás vos sobre esta idea de que el país puede progresar anulando su sistema científico? Y a mí me parece muy cruel, me parece muy injusto y no coincide con el proyecto de país que tengo yo en la cabeza. No podemos excluir la ciencia o minimizar a los científicos. Voy a decir una frase que suena hecha y quizás lo sea, pero un país sin ciencia es un país dependiente. Lo cual tampoco no es una cosa mía, es evidente que esto pasa. Si yo no puedo producir algo, necesito ir a buscarlo en alguna parte. Y esa alguna parte, en general, si es afuera, lo tengo que pagar, porque Si nosotros pudimos durante la pandemia tener, por ejemplo, a alguien como Andrea Gamarnik, por poner un ejemplo de una persona que era especialista en dengue y tuvo que transformarse, convertirse para poder cooperar, y lo que crearon en su grupo y etcétera,
permitió salvar vidas, porque los tests, etcétera, eso lo teníamos acá. No teníamos que ir a buscarlo afuera. Lo desarrollaron argentinos y argentinas. O sea que Jorge Aliaga, por poner otro ejemplo, que es físico, pero en ese momento cambió de disciplina porque a él le importaba utilizar la metodología y todo lo que él había, como se había formado como científico. Estoy poniendo ejemplos en donde hubo aún científicos que trabajan en ciencia pura y etcétera, cortaron todo porque la pandemia era lo suficientemente importante como para poder dedicarse a ver cómo podemos aportar con nuestros grupos a mejorar la calidad de vida de los argentinos o de todos. O sea, bueno, entonces, no sé, me parece cruel, desde ya por todo lo que sucede en la comunidad científica en este momento, y espero que quienes tomen las decisiones, más allá de cuáles sean, no puede haber una política de Estado que no incluya la ciencia. La ciencia había ganado un lugar, digamos, de respeto, y como que se hubieran dado cuenta que necesitamos invitar a la ciencia a la mesa. Y tiene que estar en un lugar como par, no más importante, pero un lugar como par, como la salud, como la educación, bueno, en fin, elijan ustedes lo que quieran. Entonces, me molesta, me duele, me preocupa, no sé cuánto le importa al que está escuchando, cuánto me molesta a mí, pero si pudiera aportar algo diría que este es un camino, es el camino equivocado. Este no es el camino que necesitamos. Ya no hablemos solamente de los sueldos, sino hablemos en general como proyecto. ¿Qué país queremos ser? O sea, supongo que quienes están en el país tendrán un proyecto. Si un proyecto que no incluye a la ciencia es un proyecto que a mi entender es equivocado. Es un camino que va a terminar muy cerca, ¿no? Bueno, porque no tiene una proyección y nos va a dejar en manos de lo que decidan generalmente países del hemisferio norte o ahora países del hemisferio sur, pero justamente apostaron a la ciencia y están en un camino de desarrollo, ¿no? Vos que conocés, incluso tenés un libro tuyo traducido al chino. ¿Qué opinás sobre la preeminencia china? En este momento China es el primer país como potencia científica mundial. Y bueno, debe haber sido que los chinos advirtieron que este era el camino. Claro. Dejemos de lado que tienen 1.300, 1.400 millones de personas, pero dedican un porcentaje de su Producto Bruto Interno, lo que fuere, dedican un porcentaje que no conozco, pero ciertamente es mayor que el que se dedica en Argentina. ¿Cuánto es en este momento? En la Argentina, año, cuando termine este año, va a ser 0,2%, el más bajo, el más bajo. Entonces miremos lo que hacen las potencias del mundo. O Israel más de 4%. Sí, Alemania, bueno, Estados Unidos. Japón. Bueno, entonces miremos si queremos copiar, porque hay tantas cosas, y no está mal, pero miremos a ver cómo hicieron, cómo hacen, qué hacen, cuánto respetan a los científicos, cuánto los incluyen, cómo los protegen, porque preparamos a la gente en los colegios, en las universidades, y después los eyectamos del país. Porque ¿dónde le damos la alternativa para que todo lo que... Y además, como yo obviamente soy defensor de la educación pública en todos sus estratos, bueno, una vez que hemos producido a los estudiantes que se graduaron, los formaste, y los formás y después lo vendés, lo tirás, ni siquiera lo vendés, lo mandás al exterior, chau, andate. Y no es que yo me hubiera ido por eso, porque si no parece que... Pero eyectás a la gente, y yo me siento... ¿Qué esfuerzo? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos al colegio? No sé, y la Argentina tiene un reconocimiento internacional, y yo hablo de la matemática porque no quiero mencionar otras ciencias de las que no conozco, pero tiene los matemáticos formados en la Argentina, en distintas universidades, obviamente no solamente en la UBA, en Córdoba, en Bahía Blanca, elijan el lugar, en Tucumán, elijan el lugar que quieran. Y tienen llegó un matemático argentino y en general tuvimos una formación que no todos los norteamericanos, también tampoco voy a hablar en general de los norteamericanos, porque los norteamericanos son, como le decía hoy a mi sobrino cuando veníamos para acá, hablar del prototipo, de cuál es alguien que describa un ser argentino.
qué sé yo, digamos, ¿no? Los argentinos acá somos muchos como para decir un argentino es esto, un americano es tal cosa, qué sé yo. Pero claramente ellos, de hecho, hay gente en Estados Unidos se dan visas únicamente a las personas para la permanencia si la persona viene a traer al país algo que sea o no conseguible o renovador, etcétera. Si no, no. O sea, que ellos quieren absorber, y razonablemente, si vos ya estás formado, ya esa parte de la instrucción tuya ya te la pagó otro, y vos querés venir a mi casa porque vos sabés resolver los problemas o creés que podés resolver los problemas que yo pueda tener, y me parece... Bueno, entonces China, para volver a tu pregunta, no es que fue el primero en hacerlo. China por prepotencia del dinero que invierte en los científicos porque quiere producir en este momento lo que son los superconductores, los microchips, que eso es el futuro o el presente de la inteligencia artificial, hasta el punto que Estados Unidos no le quiere vender más a China, no le quiere vender más los superconductores, porque le está dando a China una herramienta que después se puede volver en contra de Estados Unidos. Hay una lucha, hay una guerra que se está produciendo, mientras nosotros estamos mirando para otro lado, se está produciendo una guerra en el mundo con el tema de la inteligencia artificial y etcétera, que, bueno, miremos lo que sucede por un instante, detengamos las personas que requieren, que deberían hacerlo, mirar qué es lo que está pasando en el mundo, porque se está produciendo una revolución, así como yo les decía que no había transistor y por lo tanto no había radio, ¿cómo se dice? Radio a transistores, bueno, sí. La espica, era radio portátil. la radio portátil. La pila. Cuando yo nací no había televisión, así, después vino internet. Y ahora yo creo que lo que está generando la inteligencia artificial supera todo eso combinado. Y la evolución es tan rápida, los cambios son tan rápidos que no queda claro, yo no sé qué es lo que va a pasar después, lo que va a pasar mañana, o lo que está pasando, y uno no se da cuenta. Y bueno. Adrián, ya pronto nos tenemos que ir, bueno, pero quiero dejarte la última palabra. Un poco de invitación. La matemática sabemos que es un poco hermética, que a veces uno se sienta delante de un problema, incluso de los que están en estos libros, y no te sale así enseguida, ¿no? ¿Y por qué hay que pensar un poquitito. Y está bien. ¿Qué invitación le podemos dejar a los jóvenes, a los chicos, a los jóvenes y a los adultos también, para que se animen a la matemática? Y bueno, yo preguntaría todo el tiempo por qué. O sea, lo que yo haría es preguntar por qué pasa lo que pasa en cada situación, algo que me intrigue, inclusive si hay un docente, yo le preguntaría, ¿y por qué me enseña esto y no me enseña esta otra cosa? Digamos, ¿qué camino? Quiero que me muestre, que me diga por qué. Sobre todo que el docente, nosotros podamos contestar, yo estoy enseñando esto en lugar de enseñar otra cosa porque esto sé que va a ser importante o lo que fuera. O sea, convocar y mostrar, plantear un enigma, plantear un problema, y pensar juntos. Y sobre todo mostrarse vulnerable, porque se genera una sensación de poner a una persona en un pedestal, simplemente porque estudió matemáticas, este tipo es brillante, este tipo es un genio, esta chica no. Y no es así. No es así. Hemos encontrado el gusto por hacer algo. Yo lo que quiero hacer es comunicar eso. Cosa que me estoy repitiendo, pero que es esencialmente lo que siento. Y no quiero que se termine el programa sin que yo les pueda decir gracias. Esperen un instante, no sé, tengo un minuto para decirlo. Sí. Porque yo desde que llegamos acá con Alejandro, que bajó Sebastián a abrir la puerta, hasta ahora, he sentido un calor que es muy difícil, más allá de tus palabras, y de todos los con los que me tropecé en la radio, me hicieron sentir muy bien. Y por lo menos quiero tener la gratitud de decirles que que la pasé bárbaro, hablé mucho, pero bueno, vine para hablar. Pero poco para lo que quisiéramos escuchar, bueno, porque quisiéramos recorrer todas tus otras facetas, que lamentablemente son inagotables, que tenés anécdotas de todo tipo, con la generación dorada del básquet, con Maradona, con los jugadores de fútbol, con políticos. Vos conociste frente a frente y con mucha cercanía algunas de las personas que más poder tuvieron en el país y que por supuesto dan para otro capítulo. Pero bueno, este es un programa que dedicamos justamente a
a la ciencia, a los temas importantes en ciencia, salud y tecnología, y nosotros tampoco nos podemos ir sin decir que Adrián Paenza es una de las personas que más hizo, por un lado por la matemática, por difundir la matemática, por acercarnos la matemática, pero además detrás de escena, por los científicos que querían volver al país, impulsó el programa Raíces, hizo reuniones en otros países, apoyó muchísimo la recuperación de científicos para la Argentina, promovió iniciativas importantísimas, así que no solo es lo que se vio delante de las cámaras, sino también tras bambalinas, siempre por el bien del país, sin un interés propio, así que realmente el agradecimiento es todo nuestro. Adrián, un honor enorme, una felicidad, estamos todos con el corazón rebosante, así que te agradecemos muchísimo y por supuesto esta es tu casa, queremos tenerte acá cada vez que vuelvas, así que y esperemos que ahora puedas volver más seguido. Los oyentes te piden si puedes venir una vez por mes. Tenemos cualquier cantidad de mensajes. Adelante. Realmente, entonces. sí, no nos queda mucho más tiempo. Bueno. Solo agradecerles, no podemos compartir todos los mensajes que tenemos, pero yo elijo uno para el final, porque representa no solamente, creo, lo que Adrián ha hecho con la profesión, sino también el don de gente de Adrián, ¿no? Cierro con este. Silvio Fraga es guitarrista, nos dice: Adrián, mi hijo en 5º año me pidió el libro Matemática, estás ahí. Y hoy está en la UBA estudiando física y te da las gracias, ¿no? Eso es parte de la cosecha, de lo que ha sembrado, ¿no? Yo también a ellos. Me emociona escucharlo. Como se ve, no soy capaz de llorar así como un actor. Me emociona. ¿Cómo se sentirían ustedes? El que está escuchando, el que está... Sí. ¿Cómo se sentirían ustedes frente a eso? Y son legiones, son legiones. Tocar la vida de una persona. ¿Qué sé? Y bueno, imagínate lo que hablábamos hoy fuera del aire, los chicos esos que vos visitabas en esas escuelas de Alterados por Pi, esa conexión de despertar la ilusión y sobre todo el entusiasmo con una materia que generalmente, sobre todo en la primaria y en la secundaria, no, salvo que te guste mucho, es resistente, ¿no? Más vale no te gusta nada. Bueno, claro. por eso digo, pero esa es la magia quizá, ¿no? Es cómo te dan esa matemática, cómo te acercan esa matemática, cómo te enamoran. Es lo que trato de hacer, es lo que he tratado de hacer. De mostrarles que yo, por lo menos, me dejé seducir por algo y que no soy distinto de nadie. Soy simplemente un tipo privilegiado que tuvo alternativa de encontrar. Todo niño nace con una caja de herramientas. Lo que pasa es que no sabe cuál es la que... Todos nacen con alguna cantidad de habilidades y destrezas, pero ¿cómo hacen? Por ejemplo, si hay un chico que está limpiando un parabrisas de un auto, ¿cómo sabemos que ese chico o esa niña no puede ser Picasso o Marta Argerich? Qué sé yo, no sé, por poner 2 ejemplos cualquiera. Si no tuvo la oportunidad de tocar un piano, qué sé yo. O sea, en mi casa mis viejos en un momento determinado hicieron lo posible para comprar un piano. No es que cuando descubrieron esto de que a mí me gustaba la música y qué sé yo tenía 4 años, 5 años, y no compraron una armónica, compraron un piano que había en la casa para mi hermana y para mí. O sea que eso no son condiciones normales. Ojalá, entonces, hagamos lo posible para que eso no sea para unos pocos privilegiados como yo, sino que eso sea... Sino, ¿para qué vivimos? ¿Qué sé yo? ¿Qué legado? ¿Qué hacemos con la gente? ¿Cómo puedo yo estar bien si veo que la persona que está enfrente mío está sufriendo? Nos vamos con esta frase, Adrián, una dosis homeopática de Adrián Paenza. Es cierto, necesitamos más, pero bueno, nos tenemos que ir con el agradecimiento eterno que expresaron también nuestros oyentes. Muchísimas gracias a Flor Trevino, nuestra operadora de todos los domingos, que está allí en los controles, en las cámaras, a Marco Arauz, en redes a Federico Pasos, a Sebastián Díaz, que está aquí con nosotros en la locución y coordinación general, a Eva Ojeda Bar en la producción y por supuesto, como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes que son el alma, el corazón de este viaje semanal al infinito y más allá. Gracias y que tengan una excelente semana.